¿Hay necesidad de los predicadores para el día de hoy? ¿Qué piensa de eso? Hace unos días leía en el libro de un autor llamado John Stott sobre la predicación entre dos mundos, y él escribe una frase de una persona llamada Matthew Simpson, donde él habla sobre la posición del predicador y dice así esta frase: su trono es el púlpito, se ubica en el lugar de Cristo, su mensaje es la palabra de Dios. Lo rodean almas inmortales. El Salvador invisible está a su lado. El Espíritu Santo se cierne sobre la congregación y el cielo y el infierno esperan el resultado. ¡Qué tremenda responsabilidad! Esta frase me llamó mucho la atención porque habla de la necesidad de los predicadores y la importancia de que ellos se paren en el lugar donde Dios los ha ubicado. Estoy hablando de pastores o de predicadores laicos o maestros de la Biblia que Dios ha llamado para que estén en los púlpitos de las iglesias para predicar la palabra de Dios. Este autor dice: su trono es el púlpito. Ese es el lugar donde el predicador o el pastor alimenta a las almas que están necesitadas de la palabra de Dios, del alimento espiritual. Como Cristo dijo, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice en Mateo 4:4. Entonces me llama la atención porque él dice la escritura, este dicho de este personaje dice, se ubica en el lugar de Cristo. En sí nosotros somos representantes, embajadores de el mensaje del Evangelio a un mundo que perece, y estamos llamando por medio de la proclamación de la palabra a que las personas vengan al arrepentimiento. Anunciamos el mensaje que Cristo anunciaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Me gusta porque esta frase también dice: su mensaje es la palabra de Dios. El mensaje del predicador debe estar centrado en la palabra, en la escritura, en la Santa Biblia. Y me gusta porque dice: lo rodean almas inmortales. Si no hay personas a quienes prediquemos, es en vano. Debemos de predicarle a las almas que Dios ha puesto en el contexto donde tú estás, en el lugar donde tú te encuentras. A esas almas son las que Dios te ha llamado a que les des la escritura, el mensaje del Evangelio. Y dice que el Espíritu Santo cierne sobre la congregación. Entonces el Espíritu Santo, mientras el predicador predica y proclama el mensaje de la palabra, el Espíritu Santo está trabajando en los corazones de las personas que escuchan la escritura, que están recibiendo las semillas que el predicador está tirando hacia ellos, para que esa semilla caiga en buena tierra y produzca buen fruto. Pero este autor también dice que el Salvador invisible está a su lado. Jesucristo está a su lado. Jesús prometió en la Gran Comisión, Mateo 28, versículo 19, en la Gran Comisión prometió, dijo: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor está al lado del predicador. Y luego dice esta persona, Matthew Simpson, dice que y el cielo y el infierno esperan el resultado. Qué interesante frase, ¿verdad? Porque el destino de las almas depende de los predicadores que proclamen la palabra de Dios. Jesús dijo, porque hay dos caminos, ¿verdad? Un camino que angosto y ancho que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Y ese camino lleva hacia la destrucción, ¿verdad? Pero también está el camino angosto y derecho que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Y vemos aquí que el resultado, ¿verdad? Ellos esperan el resultado de la respuesta que las personas van a dar al mensaje de la palabra de Dios. Pero el autor termina diciendo: qué tremenda responsabilidad. Oh,
Tú si eres un predicador o sientes el llamado a predicar la palabra de Dios, yo te quiero dejar en este momento con las palabras que dice el apóstol Pablo al pastor joven Timoteo en 2 Timoteo 4, versículo 1 y versículo 2, donde dice él: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es muy interesante porque el llamado al predicar la palabra es una responsabilidad grande, tremenda, que debemos de tomar con mucha seriedad y debemos de hacerlo porque Dios lo ha encomendado a ti. Si Dios te ha llamado a predicar la palabra, es una encomienda que Dios te ha dejado. Y Pablo le dice a Timoteo: te encargo que prediques la palabra delante de Dios, porque esa responsabilidad no es delante del hombre, es delante de Dios y de Jesucristo. Jesucristo dice que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque Jesucristo va a estar delante de su trono y va a juzgar a los vivos y a los muertos en su venida y en su reino. Qué importante es predicar la palabra, mi querido amigo. Y dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra. No debemos de predicar nuestro propio agenda o nuestro propio mensaje. Debe de ser el mensaje que Cristo le dio a la iglesia. Y dice: instes a tiempo y fuera de tiempo. Debemos, el mismo apóstol Pablo dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Puede ser en cualquier tiempo. Párate. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: párate y predica la palabra. No desperdicies el tiempo. Le dice: redarguye. Me gusta esto porque amonesta, llama la atención a los hombres con la escritura. Le dice: exhorta, anímales como un heraldo, como un proclamador de las buenas nuevas de salvación, con una noticia importante que todos los hombres deben de escuchar. Y dice: anima, conforta, fortalece. Pero también le dice que lo haga con paciencia, con perseverancia. Muchas veces no tendremos resultados como predicador, no veremos los resultados, pero el Espíritu Santo es el que está obrando y convence a los hombres de pecado, de juicio, de justicia. Nosotros somos simplemente llamados a proclamar las buenas nuevas. Y dice: ¿y cuál es el mensaje que también predicamos? La doctrina, la instrucción de la escritura que lleva al crecimiento de las personas, a llevar a las personas a que sean discípulos de Jesucristo. En este día, mi amado amigo, te animo con esta palabra. Continúa predicando la palabra de Dios.